Muy bien, una tarde soleada en Bogotá. Vamos a hablar hoy de cultura organizacional. Uno de los temas sobre los cuales hay preguntas, yo creo que más frecuentemente, pero también donde desafortunadamente hay más conceptos difusos. Y entonces vamos a procurar darle cierta solidez a este tema conceptual. Vamos a tomar como referente 4 clásicos de cultura organizacional. Primero, yo creo que el más clave se llama Gestión de la Cultura Corporativa, de David Potter. Pónganle mucha atención a ese libro. El segundo se llama Auditoría de la Cultura Empresarial, de Maurice de Bennett. Pónganle mucha atención a este libro. La Dirección por Valores, de Salvador García y Simon Dolan. Pónganle mucha atención a ese libro. Y por supuesto el clásico de clásicos, Cultura Organizacional, de Harry Abravanel. Esos son los clásicos de referencia. Ya documentos más contemporáneos van a ser Cultura Organizacional, de Michael Ritter, que hace un compilado de los autores anteriores y hace una serie de propuestas sobre el director de comunicaciones frente al proceso de cultura organizacional. Y 2 aplicados, uno se llama Cultura cuando el liderazgo no es suficiente, de David Fishman. En lo que hace es aplicar cómo desde el liderazgo se construye cultura organizacional, y Cultura de Efectividad, sobre cómo lograr que la cultura aporte a los objetivos de la organización. Listo, esos son nuestros referentes. Entonces iniciamos la parte conceptual. Hay que definir qué es cultura organizacional, pero para poder definir cultura organizacional tenemos que dar unos pasos antes de irnos hacia la psicología. No vamos a hacer esta primera parte desde la sociología, sino desde la psicología. En la psicología, ¿qué vamos a tener? Una definición muy clave. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es información que damos por cierta y sobre la cual tomamos decisiones de forma individual. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lo que vamos a tener en este punto es que cuando nosotros asumimos individualmente información, creemos que esa información es cierta y sobre ella tomamos decisiones, pues estamos convirtiendo la información en conocimiento. Luego, el núcleo del conocimiento es la creencia. Nosotros creemos que la información es cierta y por eso sobre ella tomamos decisiones. ¿Qué relación tiene esto con la cultura? Pues veamos la definición de cultura. La cultura son las creencias que comparten la mayoría de los miembros de una organización o conjunto social. Es decir, son las creencias sumadas de la mayoría de los miembros de una organización o un conjunto social. Y entonces, en este sentido, lo que vamos a ver es, hay que romper un primer paradigma, y es creer que en las organizaciones, o que existen organizaciones que no tienen cultura. Todas las organizaciones tienen cultura. Basta con establecer cuáles son las creencias que tienen la mayoría de los miembros de esa organización o conjunto social. Y entonces ahí vamos a conocer su cultura. Y entonces hay que también partir 2 cosas. Una cosa es la cultura y otra cosa son los efectos de la cultura. La cultura son esas creencias que comparte la mayoría, pero va a tener unos efectos en la conducta, va a tener unos efectos en la toma de decisiones, vamos a tener unos efectos en la forma de gestión, es decir, en cuando ya esas creencias empezamos a verla en elementos tangibles. Hay 2 grupos de autores, unos donde dicen que ese efecto tangible hace parte de la cultura, y otros autores en donde dicen que esos efectos tangibles son efecto de la cultura. Ya es un tema de establecer posturas, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Unas creencias que generan una forma de resolver las cosas, y hablamos de cultura. Muy bien, entonces lo que vamos a tener entre la relación entre comunicación y cultura es que la comunicación nos permite abordar la cultura para cambiar las creencias de las personas. Y entonces lo que vamos a tener es que los comunicadores trabajamos en el redireccionamiento de la cultura. Lo que vamos a hacer es, generalmente hacemos un diagnóstico de cultura organizacional y desde allí hacemos unas brechas entre las creencias que tienen los miembros de esa organización y ese conjunto social versus el objetivo que pretende establecer esa organización. Y qué creencias o qué patrones de comportamiento deben tener las personas para poder alcanzar ese objetivo que está planteando la organización. Y lo que vamos a establecer es esas brechas. ¿Qué distancia hay o qué diferencias se encuentran entre cómo piensan las personas en ese momento y cómo resuelven la gestión de la empresa y cómo se espera que lo hagan? Ahí en esas brechas es donde entramos desde la estrategia de comunicaciones a hacer el redireccionamiento de la cultura organizacional. Bueno,
Desde allí ya vamos a tener otros elementos para poder caracterizar la cultura organizacional, que es lo que hacemos para establecer diagnósticos, cuál es la cultura del servicio, cuál es la cultura del liderazgo, qué cultura hay sobre el trabajo en equipo, cuál es la cultura tecnológica, cuáles son las culturas incidentes. Las culturas incidentes es esos parámetros y esas creencias sociales que tienen esos individuos que están yendo a esa organización. Esas son las culturas incidentes y que pueden ser incluso culturas incidentes del sector. No es lo mismo la cultura que tienen los ingenieros que trabajan en sectores de construcción a los ingenieros que trabajan en sectores de petróleos. Entonces esas son las creencias que van a ser nuestras culturas incidentes y que vamos a tener que, o debemos tener como referente cuando armamos la estrategia de comunicaciones. Ahí está nuestro tema de comunicación y cultura organizacional.